Les doy la bienvenida a la infografía de ilustración de solución de 4 problemas de aplicación del recurso informático Excel. Digamos que he seleccionado 4 problemas de los que regularmente publico en los talleres con el objeto de ilustrar la solución de los mismos y dar a conocer la potencialidad que tiene esta herramienta en el ámbito empresarial, industrial, comercial, académico. Bueno, finalmente habría forma de ejemplificar problemas en diferentes niveles de aplicación y para diversos sectores de la economía y del ejercicio del ser humano, del ejercicio profesional. Quiero centrar mi atención en estos 4 problemas. Entonces voy a ilustrar todo sobre... finalmente pues existe un documento de soporte que plantea la solución de los problemas. En este caso los he numerado las hojas o he nombrado las hojas, como aparecen aquí, 8, 10, 11 y 12, que son directamente relacionados con los ejercicios propuestos, numerados en ese mismo orden. El ejercicio número 8, el ejercicio número 10, correcto, el ejercicio número 11 y por último el ejercicio número 12. Evidentemente, digamos, algunos de estos ejercicios, particularmente el 8 y el 9, consideran teorías de estudio matemático y fundamentalmente del ámbito de las matemáticas financieras y de la estadística, que para algunas personas a la fecha no lo hayan cursado, o no lo hayan retomado, o no lo hayan tomado dentro de las asignaturas regulares, y que pudiera ser de pronto un buen abrebocas para que le cojan cariño o le presten mucha atención a lo que van a aprender en esas asignaturas, primordialmente por el enfoque práctico que tiene y la utilidad que prestan en la vida real. Entonces inicio con la solución del problema número 8. ¿Qué sugiere el problema número 8? Resulta que en el sector financiero existen diferentes formas de financiación de los créditos, de los préstamos que las personas adquieren, ¿no? Dependiendo del foco de inversión que la persona quiera realizar. Me explico. Hay líneas de crédito para vivienda, para libre inversión, para educación, bueno, para una cantidad de cosas. Entonces, una de las que mayor cuidado tienen los estados en no abusar de los créditos, o que las entidades financieras no abusen de los créditos, en el caso de la vivienda de interés social, o en algunas ocasiones lo que hace referencia a la educación. Entonces, cuando se refiere a esto, por lo regular ellos recurren a un modelo financiero que se llama cuota fija o modelo francés. Esa cuota fija significa lo siguiente: este problema plantea que a una persona le prestaron esta cantidad de dinero, digámoslo que nos la muestre en signo monetario y sin decimales. Listo. Entonces le prestaron 1.500.000 pesos a un periodo de tiempo de 6 meses y le liquidaron una cuota de, pues digámosle que nos muestren dinero, una cuota monetaria bueno, aquí hay un problema, y es que como tiene la coma, vamos a colocar el punto a ver si así, correcto. Quiero aclarar lo que sucedía. Como yo cogí obviamente previo inicio de la infografía, yo cogí con base en el documento en Excel, en Word, cogí y marqué el rango de esta área, que es la que necesito pues para ganarme la digitada. Entonces, dependiendo de la forma como estén digitados los datos, cifras numéricas en la hoja de Word, pasaron exactamente igual a la hoja de Excel. Pero esta hoja de Excel tiene el punto decimal el punto para separar los decimales y la coma para separar los miles, de tal forma que si estaba escrito, y veámosle hacia atrás, miren, está escrito 290254,81. Eso no es un número, eso es un texto. Si fuera un número, entonces le tendría que agregar la puntuación de decimal, que no es coma sino punto, y ya me interpreta el formato que inicialmente le quise añadir. Bueno, superado ese aspecto, igual sucede acá. Aquí dice porcentaje, simplemente le coloco el punto
y ya puedo operarlo, porque finalmente el separador que estoy utilizando en esta herramienta Excel y en la configuración regional de este computador, el separador de decimales es punto. Puede que en otro computador el separador de decimales sea coma, que obviamente eso es parametrizable. Entonces, ¿qué sucede? Él prestó 1.500.000 pesos a un periodo de 6 meses y le liquidaron una cuota mensual de 290.254,81 centavos. Y le están cobrando una tasa de interés mensual del 4.44%. Entonces lo que nos piden es llenar esta tabla, la tabla de amortización. Entonces analicemos un poco la tabla. La tabla muestra estas columnas. Término amortizativo, no sé si sea correcto decirlo así, pero finalmente pues esto proviene de un documento de problemas de la Universidad de Barcelona. Es posible que para los españoles amortizativo suene bueno. Aquí se diría amortizado, aunque aquí hay amortizado también, ¿no? Este es cuota amortizada y este podría ser total amortizado, pero bueno, finalmente el término amortizativo se referirá entonces a del valor de la cuota cuánto corresponde a la amortización. Cuota de interés al valor de la cuota para el periodo en cuestión, que se refiere a los periodos por fila, cuánto de esta cuota corresponde al interés, cuánto es. Este término amortizativo se referirá entonces al dinero que la persona paga y del cual se desprendería el valor que el cliente cancela en términos de monto de dinero que representa los 290.254,81 para cancelar la deuda. Entonces aquí está el interés, la cuota capital, el total amortizado y la deuda pendiente. Entonces, término amortizativo, no me acostumbro a la palabra, sería en este caso 1.500.000 pesos. Entonces yo voy a señalarlo acá arriba, señalo a la celda, ¿sí? Ese es lo que debe hasta la fecha. Igual a la fecha, esta sería la misma deuda, ¿no? 1.500.000 pesos. Eso es lo que debe en el periodo cero. En el periodo cero es el momento en que te entregan a ti el dinero, ¿no? Ahora, en ese momento no hay cuota, no hay pago de cuota ni nada por el estilo. Entonces aquí habla de primer mes. En el primer mes liquidan una cuota de 290.254,81. Coloquemos aquí, en vez de término amortizativo, que me suena como muy inexacto, cuota paga. Sería más coherente, para que no nos confundamos. Cuota cancelada. Entonces la cuota cancelada deberá cancelar en el primer periodo nada, ¿no? En el primer mes pues nada, simplemente recibe el 1.500.000 como préstamo, y a esa fecha tendría una deuda ya de 1.500.000. Esta cuota paga la tendrá que pagar durante todos estos periodos. Entonces esto sería igual a, para cada uno de estos periodos pagaría esta cuota. O sea que la cuota siempre va a ser fija. Eso es lo que regularmente promueven en algunas entidades de financiamiento, por lo regular cooperativas o las del sector público, que tienen que ver con la promoción de las viviendas de interés social. Entonces siempre va a pagar ¿cuántas cuotas? 6 cuotas de 290.254,81. El interés. En la primera cuota de esa cuota, ¿cuánto paga de interés? El 4.4%. Entonces, ¿qué operación realizo? Sería igual a lo que vale a lo que prestó la persona. Mira, ¿cuánto debe hasta el momento? Debe 1.550.000 pesos. Y a ese 1.550.000 pesos le extraigo el 4.44%. ¿Sí? Entonces voy a colocar absoluto. ¿Por qué? Porque para la siguiente voy a hacer lo mismo. Aquí en deuda pendiente le resto lo que amortizó, que sería la cuota capital. ¿Sí? Entonces, primero le estoy centrando la explicación con respecto al interés. Voy a calcular el interés, ¿no? De la cuota de interés sería lo que debo hasta la fecha. Para la primera cuota pues debo todo. Lo que debo hasta la fecha por la tasa de interés mensual. Entonces voy a colocar esa tasa de interés absoluta, porque siempre me va a referir a ese monto en porcentaje. Listo. Entonces digamos que nos amplía un poco la celda y nos dice que de este dinero, de los 290.254,81, 66.600 pesos
son lo que debe pagar de interés, ¿sí? Y ¿cuánto quedaría pagando por capital? Pues sería la resta entre la cuota y lo que paga por interés. Entonces eso sería igual a este valor menos lo que pagó por amortización por interés. Eso cuenta como amortización. De tal forma que de la cuota de 290.254,81 paga 66.600 pesos de intereses y 223.684,81 de amortización. Esa cantidad sería la misma que lleva amortizada hasta el momento en la primera cuota, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la deuda pendiente? Bueno, como ya pagó la primera cuota, o sea, ya redujo el capital, ya redujo la deuda en 223.654,81. O sea que lo que hago aquí en esta celda es, al valor que traía la deuda, le resto los 223.654,81. O sea que ya la deuda se redujo. Esto tiene dos decimales, coloquemos las decimales a este lado, por eso me estaba descentrando. Ahora sí. Entonces, retomemos. En el periodo cero, o sea, en el momento en que te dan el dinero, pues debes 1.500.000 pesos. Ya cuando se cumple el pago de la primera cuota, pagas 290.254,81, de los cuales 66.600 pesos son de intereses. ¿Cómo lo calculo? Pues Vicente F2 nos recuerda la fórmula. Cogemos lo que debemos, que es 1.500.000 pesos, y lo multiplicamos por la tasa de interés mensual que nos cobra. Eso dio una cifra de 66.600 pesos. Ahora, para saber exactamente de la cuota que cancelé, cuánto queda para capital, cuánto reduce el préstamo que me hicieron, entonces lo que hago es restar el saldo, la deuda pendiente, que en este caso la deuda pendiente es toda. Para saber la cuota capital debo restarle a la cuota que pagué, a la cuota fija que pagué, el interés que representa esa primera cuota. Entonces la resta de 290.254,81 menos 66.600 da 223.654,81. Eso es lo que realmente va a cancelar lo que me prestaron. Lo demás, en términos representativos de dinero, es el interés. Ahora, el total amortizado hasta el momento sería esa misma cifra, ¿no? Y la deuda pendiente sería restarle a la deuda original esa cifra que acabo de cancelar de amortización. Ahora pasamos a la siguiente cuota. Bueno, ya en la siguiente cuota el interés tendrá que ser un poco menos porque ya hay un poco menos de 1.500, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo voy a volver a representar la fórmula, pero como ya la tengo redactada aquí en forma absoluta, pudiera copiarla hacia abajo, pero no, voy a representar esa primera. Entonces, ¿qué pago como interés aquí? Pagaría lo que debo. ¿Cuánto debo? Debo 1.276.245,19 por la tasa de interés absoluta. Pues me refiero a la tasa de interés en posición absoluta para que la multiplicación se pueda repetir hacia abajo. Y pagaré 56.669,73. Bien, se nota que he amortizado un poco la deuda, ¿no? Ahora, ¿cómo sé qué capital va de ese monto de cuota fija que pagué? ¿Cuánto capital estoy pagando? Entonces simplemente lo que hago es restar. Resto la cuota fija menos el capital. Pagué 233.585,08. Ahora, ¿cuánto he amortizado en total de esa cuota? He amortizado esta cantidad, ¿sí? Pero sucede que esta cantidad más la anterior, ¿sí? Porque habla, esa columna es total amortizado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto en total he pagado de la deuda? Entonces he pagado lo que significa la cuota capital de esta cuota más lo que he amortizado con las cuotas anteriores. Y finalmente lo que hace referencia a la deuda pendiente. Entonces yo podría calcular la deuda pendiente en la siguiente forma: sería igual a lo que debía inicialmente menos lo que he amortizado hasta el momento. Ahora, para que la fórmula se me pueda replicar, eso que debo inicialmente siempre va a ser la misma cantidad. La que va a variar es lo que voy amortizando gradualmente. Entonces copiemos eso hacia abajo. Y observamos lo siguiente. Mes a mes pues va aumentando el interés, va disminuyendo el monto de interés, ¿no? Y mes a mes va aumentando la cantidad de capital que voy cancelando, ¿sí? Lo que yo demuestro, vean,
el interés empieza siendo alto y termina siendo bajo, y la amortización empieza siendo baja y termina siendo alta. Ahora, aquí se van acumulando las amortizaciones que voy realizando. Finalmente, a la sexta cuota quedé debiendo 6 centavos, que me los van a cobrar. Las entidades financieras no se pierden ni media. Mínimo me acompañan, la última cuota me aplican los 6 centavos y me cobran 290.254,87, ¿no? Que finalmente los centavos en este país o en cualquier parte del mundo, o particularmente en este país, no sé qué tan importante será en moneda de dólar, pues un dólar, un centavo siempre es bastante dinero, igual que en euros o en libras esterlinas. Entonces, digamos, el centavo aquí es un poco más despreciado o apreciado, porque finalmente lo que hacen es redondearle por exceso a favor de ellos, ¿no? Bueno, ahí está ilustrada la solución. Espero que la hayan comprendido. Paso a resolver entonces el problema número 10. Este problema número 10 pide una labor bien interesante. Bueno, la del problema número 8 hace referencia a matemáticas financieras. O sea, cuando ustedes o las personas que están desempeñando o que están realizando alguna capacitación relativa a las ciencias de la administración y de economía, ahí tienen que ver mucho con este contexto, ¿no? Y obviamente las profesiones en general, porque cuando uno quiere administrar su dinero y recurre a las fuentes de financiamiento, pues ya sea cualquiera de ellas, cooperativa, fondo de empleados o entidad financiera, pues tendrá que estar integrado o empapado de esta tabla de amortización, y esa regularmente se la deben entregar a uno para uno saber exactamente de forma gradual cómo está liquidando, cómo está cancelando la deuda que adquirió. En el siguiente punto sería el ejercicio número 10. Habla de que disponemos de los datos correspondientes al consumo y renta de familias españolas durante el periodo de 15 años. Existe una clara relación causal, entre el consumo, variable dependiente, y la renta familiar, variable independiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí habla de que la variable dependiente es el consumo y que la variable independiente es la renta, ¿sí? Y es razonable, ¿no? Depende de lo que yo recibo, consumo, ¿sí? Entonces el consumo depende de la renta, de lo que yo reciba realmente. Entonces ya tengo la hoja de cálculo aquí preparada con el problema número 10. Entonces lo que piden aquí en conclusión es encontrar una relación entre las dos señoras, y habla del concepto de análisis de regresión. Este es un contexto matemático que permea fundamentalmente la estadística. Es posible que ustedes a la fecha no hayan visto estadística, pero por lo menos les voy a dar un panorama de cómo resolverlo utilizando Excel. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pasamos la tabla al Excel, y como para ser un poco más intuitivos, decimos, hombre, la renta sería, veámoslo desde la lógica de acá, sin ver el texto. La renta se refiere al dinero que tú recibes, ¿sí o no? Y el consumo se refiere a lo que tú gastas. Entonces, la renta sería la dependiente o la independiente. ¿Qué dice el texto? El consumo es la variable dependiente y la renta la variable independiente. Exactamente igual. Entonces, la renta es X y el consumo es Y. Y me estoy refiriendo a la expresión algebraica de una línea recta. ¿Y cómo sería la expresión algebraica de una línea recta? Y igual a X más B. Pues llevémoslo de esa manera. Entonces voy a escribirla acá. Y igual a X más B. Esa es la representación algebraica de una línea recta. Entonces, ¿qué sucede? Excel tiene la forma de decirme a mí cuál es el valor de la variable A y cuál es el valor de la variable B y qué nivel de confianza tiene esa representación algebraica. O sea, si realmente yo puedo realizar un pronóstico. ¿Qué significa eso? Que digamos, si un país o una entidad o una persona quiere realizar un pronóstico con respecto a sus gastos o a sus rentas, a sus consumos o a sus rentas, pues simplemente puede representarlo de forma lineal, como la ecuación de una línea recta. Recuerden que el coeficiente numérico que acompaña a la X es la pendiente y el coeficiente independiente es el que corta el eje Y. Bueno, eso ya es teoría matemática, pero finalmente quiero centrarme únicamente en que sepan cómo deducir A y B ese análisis estadístico. ¿Qué hace el Excel? Pues simplemente hacemos lo siguiente. Vamos a archivo, estoy en Excel 2013, vamos a opciones. En opciones, aquí en la parte izquierda, donde dice, en esta que estoy señalando, dice complementos, y voy a habilitar un complemento que se llama complemento de análisis por regresión. Entonces voy acá a administrar
complementos de Excel y digo ir. Aquí me muestra que tengo instalado en este momento en este computador los complementos que están enunciados ahí, que son muchos más, ¿no? Particularmente tengo herramientas para análisis Visual Basic Application, herramientas para el euro o Solver. Pudieran ser muchos más, hay muchas más herramientas. Lo que pasa es que muchas veces uno, cuando realiza la instalación del Excel, lo instala de forma mínima. Entonces aquí te habilito la herramienta para análisis. Clic aquí y le digo aceptar. Cuando yo hice esta labor, voy a la pestaña de datos y allá encuentro al lado derecho un bloque que se llama análisis y con una opción que se llama análisis de datos, ¿sí? Y en el pop-up, que es en la ventana emergente, menciona, dice herramienta de análisis de datos científicos y financieros, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya tengo claramente señalado quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, simplemente le doy clic a esta opción. Recuerden, la pestaña de datos, busco en todas estas funciones de análisis, que son bastantes, una que diga regresión. Dale acá, regresión, le digo aceptar. Aquí me piden el rango de Y de entradas, o sea, dónde están los datos de la variable dependiente. Entonces lo señalo acá. Ahora me pregunta, me solicita que ingrese los datos de la variable independiente. Listo. Y por último me dice, voy a decirle aquí que me muestre en una nueva hoja las respuestas y que me muestre los residuos. Y también que me muestre el gráfico residual o la curva de regresión ajustada esta, para que vean una comparación. Aceptar. Digo simplemente aceptar. Mire la curva de regresión, aumentarle un tamaño que sea significativa. Los que están señalados en azul son los datos originales y los que están señalados en un cuadradito de color naranja son los datos de regresión. Mire que se ajusta, ¿no? Los datos azules están alrededor de los datos de regresión naranja, que representan los puntos de una línea recta. Entonces quiero saber la ecuación. Entonces la ecuación está aquí en el informe que acaba de crear en esta hoja 17. Entonces aquí está la representación algebraica. La variable x se refiere a la que acompaña a la x, que sería este valor, y la variable, el corte con el eje y o la intersección, es este valor. Entonces estos son los dos valores que voy a llevar. Voy a llevármelos así, control C. ¿Y de dónde los obtuve? De los coeficientes, miren, aquí están los coeficientes. Entonces vengo al 10 y copio esos dos valores. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión matemática? La expresión matemática quedaría y igual al que acompaña a la x. Entonces sería a 0.91 13 14 672 por x más 43.56 10 96. ¿Sí observan? Ahora, ¿cómo sé yo que eso es verdad? Ahora, hay algo fundamental aquí, y es posible que lo aprendan pues con mayor énfasis en estadística o en el momento en que apliquen ese criterio. El coeficiente de correlación, mire, este que está acá. Este coeficiente de correlación R cuadrado debe estar entre 0.95 y 1, que es el criterio de ajuste, y está en 0.99, incluso 0.95 para arriba es aceptable, pero 1 es perfecto. Imagínense, da 0.99 480163. 0.99 es súper bien, muy bueno, tiene una muy buena representación. Esto quiere decir lo siguiente, miren, les voy a mostrar. Voy a colocar aquí el estimado. ¿Qué quiere decir el estimado? El estimado quiere decir que lo voy a hacer con respecto a la ecuación que tengo al frente. Entonces, ¿quién es X? La renta. Entonces voy a calcular el consumo estimado. Entonces es igual a sería entonces a ¿cuánto vale A? Entonces busco este es el coeficiente A, por la variable X, que en este caso es la renta, más la variable de intersección, que es esta. Ahora, estos dos señores, el A, que es absoluto porque lo va a hacer para todos los datos, y el B es absoluto para todos los datos. Entonces cojo y duplico todo hacia abajo, o sea, que ejecute la fórmula toda hacia abajo. Bueno, aquí hay una diferencia significativa. Aquí, miren, aquí se observa que hay un comportamiento similar en términos de la magnitud.
la gráfica es un poco más concluyente, ¿no? ¿Sí? La gráfica, incluso hagamos que esta gráfica se vea en una sola hoja. Mover gráfico y decimos en una sola hoja. Mírenla ahí, se más toca en la parte alta. Si pueden observar, los puntos azules son los datos obtenidos y los puntos de carácter rojo, los que son como un diamante, son los azules, que son los datos discretos, los que obtuvo la entidad que recogió la información, y los datos de color naranja, que son un cuadrado, son los que representan la línea recta, y esos datos azules están alrededor de la línea recta y tienen un nivel de ajuste muy bueno. Esto era lo que pedía el problema: obtener esta expresión matemática, ¿sí? Bueno, finalmente estos aspectos de regresión lo van a ampliar y a utilizar con mayor, digamos, con mayor nivel de experticia en estadística, y obviamente pues con un nivel de profundidad ajustado al aprendizaje para que comprendan el alcance y la forma de utilizarlo. Igual eso también se puede utilizar en calculadora. Superada esta solución del problema número 10, paso al número 11. ¿Qué pide el problema número 11? El problema número 11 pide simplemente realizar la factura con base en esta tabla de descuentos. Miremos, tengo esta factura. La persona compró una impresora, una CPU, un monitor, un mouse, una cámara. Bueno, los precios puede que no coincidan con la vida real. Digámosle que esto es moneda, ¿sí? Y aquí las cantidades. Y necesito calcular el precio bruto, el descuento, el precio neto y el valor total. El precio neto estaría afectado con un IVA del 16%, coloquémoslo aquí. IVA, valor del IVA. Y coloquémoslo aquí 16%. Entonces calculemos eso. La diferencia está en que el descuento se basa en esta tablita. Si el valor bruto es hasta 500, que lo pongo aquí 50.000, ¿no? Si el valor bruto es hasta 50.000, le descuento el 5%. Si el valor bruto es hasta, o sea, mayor de 50.000 pero menor de 150.000, el 8%. Y si es más de 150.000, el 12%. Entonces debo aplicar fórmulas aquí para calcular los descuentos. Entonces primero calculemos el valor bruto de esta factura. El valor bruto sería entonces el precio unitario del elemento por la cantidad de elementos que la persona va a adquirir, ¿sí? Digámosle que quede con el mismo formato y que quede en forma monetaria. Perfecto. Entonces voy y duplico esta fórmula. Entonces aquí lo que estamos haciendo es simplemente calculando el precio unitario por la cantidad adquirida. Ahora aquí viene el descuento. Entonces, ¿cómo sería el descuento? Entonces el descuento sería una decisión. Tenemos que utilizar una función sí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Diríamos, si este valor bruto es menor o igual a 50.000, le voy a aplicar el 5%. Entonces hagámoslo aquí. Igual, si esta cantidad bruta es menor o igual a este valor, y voy a hacerlo referenciado absoluto para que si de pronto cambian la tasa de descuentos, digo, el rango de descuentos, cambia automáticamente la fórmula. Entonces es de 4. O sea, si el valor bruto es menor que lo que está en esta celda, que en este caso es 50.000, debo aplicarle un descuento del 5%. Entonces sería este valor, bueno, ahí, aquí está arriba, sería ese valor por este porcentaje, y también lo voy a declarar F4. ¿Para qué? Por si de pronto cuando vayan a cambiarle tanto el rango como el porcentaje, aplique directamente la factura. Entonces, si este valor es menor o igual a 50.000, aplique el 5%. O sea, simplemente cojo esta cifra, que es el valor bruto, y lo multiplico por el 5%, y ese es el valor del descuento. Si no es así, pudiera ser que sea, si no es menor que 50.000 es porque es mayor. Entonces debo preguntar si es menor o igual a 150.000. Entonces, si este valor es menor o igual a 150.000, bueno, ahí no tendría que escribir 150.000, tendría que escribir, señalar esta celda F4. Si eso se cumple, entonces aplíquele un descuento a esta cantidad por
el 8% F4. Ahora, si no es menor o igual a 50.000 y tampoco es menor o igual a 150.000, es porque es mayor a 150.000. Entonces, si es mayor a 150.000, entonces coja esta cantidad y multiplíquela por el 12%. Entonces cierro el primer sí y cierro el segundo sí. Y lista la fórmula. Entonces lo podemos comprobar, ¿no? Esta cantidad es menor a 50.000, no, es mayor. O sea que tenía que haber aplicado el 8%. Debemos si es verdad. Primero probamos este que sea monetario. Voy a hacerlo por aquí. Voy a hacer igual a esta cantidad por 0.08, que es el 8%. Claro, 6.720. Ahora, digamos que genere esta hacia abajo. Aquí hay algo. Ah, bueno, aquí hay un problema y es... ¿qué pasó aquí? Ah, bueno. Aquí creo que me faltó por señalar una absoluta. A ver, esta de... A ver, ahí está. Esta debería ser absoluta, la C3. ¿Sí? La que hace referencia al 12%. Ok. Entonces, bajamos de nuevo. Y listo. Entonces, aquí está calculado el descuento con base en esta tabla de descuentos en relación a los rangos de compra del precio bruto. Ahora, el neto sería el precio bruto menos el descuento, pero por el 1.16%. Entonces, primero hagamos la primera operación. Sería el bruto menos el descuento. Eso sería lo que realmente debe pagar, pero a eso le tenemos que sumar el IVA. Entonces, a esta cantidad la multiplico por 1 más el 16%. Y esa también absoluta. ¿Listo? Ah, no, ese sería el neto. El total sería con el IVA, sí. Primero calculemos el neto. Sería este menos este. Ese sería el neto. Y el total sería entonces añadiéndole el IVA. Sería igual a este valor por 1 más el valor del IVA, el interés de IVA. Le digo F4 absoluto, enter. Le digo monetario. Y duplico la fórmula hacia abajo. Perfecto. Miremos total descuento. Esto es igual a suma del rango de descuentos. Puedo copiar esta fórmula hacia la derecha y me va a calcular los rangos que acabo de señalar paralelos. Miren, este siguiente y este siguiente. Esto está en formato Arial 12. Digamos que esto también queda en Arial 12. Arial 12, acá. Listo. Resuelto el problema. Digamos que el misterio de este problema está en saber emplear muy bien los criterios de decisión. Y quiero mostrar la fórmula que liquida descuento. ¿Sí? La tengo aquí. De pronto no se me permite hacia abajo. Bueno, me gustaría que se ampliara, pero finalmente quiero señalar algo relevante aquí. Aquí lo que estoy haciendo es comparando el precio bruto o el pago bruto con respecto a esta condición. Si el pago bruto es menor o igual a 50.000, liquido el 5%. Y esta dirección la coloco absoluta, ven acá. ¿Sí? Y cuando liquido el 5% significa que voy a multiplicar este precio bruto por el 5%. Si no se cumple que eso sea, entonces debo añadir un nuevo sí. Ahora hay que tener en cuenta mucho la separación de las funciones, de los argumentos de la función, ¿no? En este caso es un sí anidado. O sea, tengo dos sí, uno dentro de otro. Si la condición se cumple, le aplica el 5%. Si no se cumple, verifico si de pronto está en el otro rango. Si es menor o igual a 150.000, le aplico el 8%. Si no se cumple que es menor o igual a 50.000 y tampoco es menor o igual a 150.000, es porque es mayor de 150.000. Por esa razón, la opción contraria al segundo sí es la que me concluye en la última decisión. Ahí está para que lo pongan en práctica, lo verifiquen y en lo posible, si lo pueden ejercitar, lo hagan e intenten imitar lo que acabo de hacer para que comprueben si comprendieron. Perfecto. Vamos para el 12. Ah, bueno, el 12 es similar. El 12 es similar al anterior, solo que ya tiene un rango mucho más amplio de posibilidades y ya no es un solo descuento, sino un bono y una comisión. Entonces hagámoslo pues. ¿Qué sucede aquí? Las personas tienen, veamos el problema, está enumerado como problema 12.
Dice, la empresa XY promete realizar un estudio estadístico de su fuerza de ventas, pretende realizar un estudio estadístico de su fuerza de ventas en toda España. Para ello dispone de la siguiente información grabada en las hojas de cálculo. Entonces tengo los vendedores por zona y qué ventas han realizado, ¿sí? Bueno, aquí hay dos Pérez, ¿no? Bueno, sí, ya lo clarificarán ellos ahí. Finalmente lo que piden es lo siguiente: en la misma hoja se dispone además una tabla de consulta vertical destinada al cálculo de la comisión y los bonos. Los tramos son los siguientes, son los rangos. Entonces habla de que de acuerdo a lo que la persona vendió, que le denomina ellos importe, si la persona vendió 100.000 pesos, hasta 100.000 pesos le aplican un bono del 3% y una comisión del 10%. Si la persona vendió hasta 150.000 le aplican un bono del 4% y una comisión del 11%. Y si la persona vendió hasta 200.000, una de 5 y otra comisión de 12. Si vendió hasta 250.000, un bono del 6% y una comisión del 13%. Y si superó los 250.000 de ventas, un bono del 7% y una comisión del 15%. De pronto se hace un poco más complejo que el anterior, pero igual tiene la misma connotación. Veamos pues. Entonces primero calculemos los bonos. Se refiere a la columna bonos, ¿no? Entonces bonus significa lo siguiente. Entonces aquí son 1, 2, 3, 4 sí anidados. Entonces mire cómo se redacta. Igual. Sí. ¿Sí quién? Si las ventas que esta persona realizó son menores o iguales a 100.000, ¿sí? Entonces páguele sobre esta cantidad un bono de el 3%, F4, ¿sí? Si no, entonces si esta cantidad es menor o igual a 150.000, F4, páguele un bono de esta cantidad de F4, espérate que aquí se me puso el rango. Si es menor o igual a esta cantidad, punto y coma, páguele esta cantidad por el porcentaje del 4%, F4, y me faltó el F4 aquí de nada. Eso. De lo contrario, si esta cantidad de ventas es menor o igual a 200.000, F4, páguele lo que vendió por este porcentaje, F4. Si no, si esta cantidad es menor o igual a 250.000, páguele lo que vendió por este porcentaje. Bueno, aquí que no me pase por alto los absolutos. Listo. Ahora, si no es ni 100.000, ni 250.000, ni 200.000, ni 250.000, si no son menores que ninguno de esos, pues tendrá que ser mayor de 250.000. Entonces, si es mayor, páguele esta cantidad que vendió por ese bono, el 7%, F4. Listo. Yo cierro el primer sí, cierro el segundo sí, el tercer sí y el cuarto sí. Chao. Listo. Ojo, aquí me dice que esta persona ganó 21.000 pesos. Miremos en qué rango está. Por encima de 250.000, ¿no? Entonces el 7%, 7 por 3, 21, sí, 21.000 pesos. Sí, fácil de verificar. Ahora, es fundamental que después de que usted redacte la fórmula, verifique si realmente aplican bien, ¿no? O si no, corríjalas. Entonces coloquémosle a todo esto moneda y dupliquemos esto hacia abajo. Ahí está calculando automáticamente todo. Ahora digámosle que el formato sea el mismo para todo esto, para que no queden dos tipos de letra diferentes. Ahora esta fórmula la podría duplicar. ¿En qué cambia? En que ya no es la celda B14, ni B15, ni B16, ni B17, ni B18 de los porcentajes, sino C. ¿De acuerdo? Entonces, pero el punto de referencia de verificación para la comisión es el mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo esta fórmula, miren, voy a coger toda y la copio enseguida. Pero ¿qué sucede? Me voy a ir acá arriba, que me vale más cómodo. Voy acá arriba. En vez de donde aparezca B14, coloco C14. Véalo acá. C14, donde aparezca B, C15, donde aparezca B, C16, donde aparezca B,
C17 y donde aparezca B, C18. ¿Listo? Ahora, ¿por qué razón pude realizar este cambio así tan rápido? Porque los rangos son fijos para la liquidación de bonos y comisión. O sea, existe el mismo rango para la liquidación de los bonos y el mismo rango para la liquidación de comisiones. Varían únicamente en la magnitud del porcentaje que cada una de ellas otorga. Entonces le damos Enter y ya calculé la comisión. Miremos si es verdad. Si la persona vendió 300.000, quiere decir que es mayor de 250.000. O sea, que le damos el 15%. 3 por 15, 45. 45.000 pesos. Ahí está. Ahora, ahí le dice que duplicara la fórmula hacia abajo. La remuneración sería los bonos más la comisión. Y esta fórmula lo replico hacia abajo. Y por último, las ventas netas, o sea, lo que realmente le queda a la empresa sería igual a lo que recibe por la venta menos lo que debe pagar por comisión. Entonces, ahí está el total. No es tan complejo de comprender, pero evidentemente a uno le cuesta inicialmente trabajo esquematizar esos modelos de decisión anidada. Estaré atento a sus inquietudes. La idea concreta de la ilustración de estos 4 problemas es motivarlos a que realmente le presten mucha atención a la utilización de la herramienta Excel y potencialicen su desempeño y por lo menos lo apliquen de manera habitual dentro de su actividad laboral cotidiana, ¿no? Estaré atento a sus inquietudes, muy amables. Muchas gracias.